Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, tardes ahorita, ¿verdad? Porque igual esto se transmite en la noche, pero hoy me tocó a mí dar el tema de este martes y me quiero basar en un tema que es la adoración. Bueno, ese era mi tema que yo me estaba basando, pero Dios me llevó por otro lado y se me hizo muy chistoso porque era algo que yo le estaba preguntando, pero también algo que creo que va a ser de mucha edificación para nosotros, ¿vale? Y bueno, tal vez no sea una enseñanza muy larga, pero espero en Dios que sea concreta y concisa, porque bueno, a mí no me gusta mucho alargarme, extenderme mucho con los temas, ¿verdad? Pero me gusta ser concreto y espero que Dios me guíe para que ustedes lo entiendan de esa forma. Y bueno, en adoración, la Biblia nos marca qué es la adoración. Todos lo sabemos, es un versículo que creo que todos nos sabemos y que nos lo han repetido y repetido y repetido y lo hemos escuchado, pero hoy yo quiero profundizar en él, ¿vale? Y quiero llevarnos como primer versículo a Juan 4:23. ¿Y qué dice Juan 4:23? Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si nos extendemos al 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, esta palabra nosotros la escuchamos en infinidad de prédicas. Mucha gente dice, ¿cómo quieres, cómo es necesario adorar o cómo es la forma adecuada de adorar? Y se basan en este versículo, pero hay un contexto muy grande en este versículo y yo me daba cuenta de él. Y bueno, quise manejar varios puntos, pero a ciencia cierta solamente me voy a desenvolver sobre uno porque de verdad que Dios me habló de una forma tan grande sobre este punto, porque yo quería dar tres, que era el corazón de David, la fe de Jesucristo, y digo, la esperanza de Jesucristo, la paciencia de Jesucristo y la fe de Abraham. Pero me quiero basar ahorita en uno que es el corazón de David. David para mí es uno de los personajes bíblicos que más impacta en mi vida por no solo por lo que hizo, lo que logró, sino por cómo tenía su corazón delante de Dios y por cómo él, no importaba lo que sucediera, él adoraba, él se postraba, él buscaba tener intimidad con Dios. Y a mí en lo personal es el rey, es un personaje que ha marcado mi vida. Y bueno, el corazón de David lo podemos encontrar en dos pasajes bíblicos, que eso también ya no lo sabemos, pero yo se los quiero comentar desde dos perspectivas. Y la primera es en Primera de Samuel 13:14, lo voy a buscar y se los voy a leer. Primera de Samuel 13, versículo 14, ¿vale? Y dice, en esta parte, bueno, se los voy a leer, dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Yo ahorita les voy a comentar de una historia que es la de Saúl y la de David, pero en esta parte está hablando cuando Dios ya le quitó el reinado a Saúl. Aquí Dios ya había desechado a Saúl y él decía que él ya tenía a una persona que su corazón ya estaba conforme a él, conforme lo que él buscaba. O sea, sin que David todavía lo supiera, él ya estaba conforme al corazón de Dios. Y ahorita les voy a ir desglosando cómo. Y el segundo versículo es Hechos 13:22. Y también se los voy a leer. Hechos 13:22, ¿vale? Y dice, ay, todavía no lo encuentro, 22, aquí está. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí quien estaba hablando era Pablo, y aquí Pablo estaba dando la confirmación muchísimos años después de que David hubiera fallecido, que él siempre fue conforme al corazón de Dios. Entonces, el corazón de David es un corazón que nosotros tenemos que tener. Es un corazón que nosotros debemos de buscar y debemos de anhelar.
que no importa lo que haya sucedido, lo que él haya hecho, lo que haya pasado en su vida, él siempre iba y adoraba. Y ese era un corazón que estaba conforme al corazón de Jehová. Pero más allá de que hablarte de eso, yo quiero hablarte de los errores que cometió David. Pero ¿por qué quiero hablarte de los errores? Porque quiero llegar a un punto. Y ese te lo voy a explicar al final, ¿va? Entonces, en mi perspectiva, David cometió un solo error que desencadenó todo. Y ahorita te lo voy a mostrar. ¿Y en qué me estoy basando para decirte esto? Porque mm, podemos ver que sí, David fue elegido por Dios. Y sí, David fue un ungido y fue un rey muy, muy bueno, grande. Era un excelente adorador, era un excelente músico. Dice la palabra que era guapo como yo. Dice también la palabra que por eso Dios lo eligió. Pero yo me quiero enfocar en estos errores, en este error que cometió David, porque también habla de su humanidad. Porque también habla de que a pesar de todo lo bueno que él era, a pesar de por qué Dios lo eligió, él, como todos nosotros, tuvo errores. Como todos nosotros se equivocó. Pero aquí hay una gran diferencia entre David y Saúl que más adelante te las voy a explicar. Pero, por ejemplo, David cometió un error que lo llevaría a todos sus problemas posteriores. Y para entender esto te quiero leer el capítulo de Segunda de Samuel 11, de Segunda Samuel, del 11 al 12, versículo 14. Va a ser nuestro tope. Y ahorita te lo voy a leer para que vayamos entendiendo cuál fue ese error que cometió David. Entonces, Segunda de Samuel, capítulo 11 al 12. Y te lo voy a leer. Dice... No, perdón, te voy a leer todo el capítulo 2. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por esto de la guerra. Después dijo a David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de mi alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate hoy aquí, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no concedió a su esposa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabían que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes?
¿por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y aquí quiero que nos detengamos un poco, porque quiero que veas el contexto de esta historia. David, por un pecado, David, por su codicia, a todo lo que lo llevó. Y ahorita te lo voy a explicar. Te lo voy a seguir te lo voy a explicar más adelante, pero quiero que nos concentremos en esta palabra clave ahorita que es codicia, ¿vale? Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y había criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que lo que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido aún más. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová diciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y lo mataste con espada de los hijos de Amón, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán, ahí viene lo bueno, hermano, y esto es lo que te quiero explicar al final. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, y no morirás. Ese final para mí es, wow, y me hace comprender algo de David y me hace admirarlo muy grande porque ve todo lo que hizo David. O sea, David por el pecado, David por su codicia, y que para mí la codicia es podemos decir que el pecado más grande, o más peligroso, no más grande, sino más peligroso, por todo lo que te puede desenvolver. ¿Qué desenvolvió la codicia de David? Desenvolvió que matara a uno de sus más fieles seguidores, pensándolo yo. ¿Por qué diría yo más fieles de seguidores? Porque David le dio la oportunidad de regresar a su casa, le dio la oportunidad de estar con su esposa, aún en su mente malvada, en ese momento. Y él dijo, ¿sabes qué, David? Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Y ahí lo dice, por amor a ti, por amor a tu alma y a la mía. O sea, ¿se imaginan la calidad de hombre que era él con David? ¿Se imaginan el amor, el respeto que le tenía él a David? La fidelidad que le tenía él a David. Y David por una codicia que lo llevó a una fornicación, que lo llevó a un asesinato de una de las personas fieles que él tenía, porque igual en la historia que Natán cuenta, dice que la oveja que creció está haciendo una asimilación a la vida de este Urías. Entonces, y David eh, lo está poniendo como el hombre rico
que aún sabiendo que esa persona era fiel, aún así no le importó y sacrificándolo, porque eso fue lo que hizo para obtener a su mujer. Entonces, vemos hasta dónde nos puede llevar la codicia. Vemos que por ocultar un pecado nos lleva a otro. Y por querer ocultar ese pecado nos va a llevar a otro todavía más grande. Entonces, ese error fue lo que lo llevó a todos los problemas posteriores. La codicia lo llevó al asesinato, tal vez de su hombre más fiel, exactamente. Y eso como nos lo relata, Dios, todo lo que Dios dijo, digamos, no maldiciendo, sino por consecuencia de lo que David hizo, por un solo error, por un solo error, hermano, porque no, Dios no lo está juzgando por otra cosa, Dios nada más Dios lo está juzgando por ir y matar por codicia a Urías Eteo. Es más, ni siquiera está tomando en cuenta tan fuerte su fornicación. Lo que está haciendo es que por ese error, todo lo que le dijo, todo lo que padeció David, que ya sabemos con Absalón, todo lo que ya sabemos que lo persiguieron, que David acabó, dice que murió a los 70 años David, pero que su prestigio ya no era tan grande como antes. O sea, imagínate, de ser el hombre más respetado, de ser el hombre más querido por sus fieles seguidores, pasó a ser un hombre a la hora de morir que ya no tenía la misma fama, que ya había pasado por esto que hizo. Entonces, y esto me lleva a un punto más importante, que dice, un líder por su codicia puede mandar a matar a sus fieles, tal vez no dándose cuenta. ¿Y a qué me voy a esto? Un líder no solamente me quiero enfocar en alguien de la iglesia, sino también en un padre, también en una madre. Digo, yo no soy padre, pero, bueno, soy hijo, pero muchas veces nosotros como líderes, en nuestra codicia de querer todo para nosotros, o de decir que somos los mejores o que somos los más buenos, tendemos a lastimar a la gente que viene al lado de nosotros, tendemos a menospreciar a los que son fieles a nosotros, tal vez sin darnos cuenta, o tal vez sí haciéndolo como David, pensándolo y queriéndolo hacer para que él no se quede con lo que es mío. Aunque sabemos que eso no va a pasar. Eso fue lo que pasó con Saúl y con David. David era fiel a Saúl. David amaba a Saúl, David amaba la casa de Saúl, David podía haber dado su vida porque Saúl estuviera vivo, pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl empezó a codiciar lo que David tenía, la clase de guerrero que era, porque la Biblia relata que era un super guerrero. Entonces, el miedo empezó a inundar a Saúl y quiso él matar a David. Lo mismo pasó de David con Urías. ¿Por qué? Porque él codició a su mujer. Y Urías, quién sabe qué pudo haber sido Urías. ¿Qué tal si pudo haber sido el David de David? ¿No? ¿Qué tal si Urías pudo haber sido un hombre clave en el ejército de David? Nosotros no sabemos qué pudo haber pasado, porque aquí la Biblia nos marca que él era fiel. Y lo era por lo que te acabo de leer. Entonces, nosotros muchas veces como líderes caemos en este error de por querer la codicia de todo para nosotros, lastimamos a nuestros fieles. Lastimamos a nuestros hijos, bueno, a sus hijos, yo no tengo hijos, porque yo no entiendo, pero muchas veces los padres tienen hasta rencor o hasta envidia por sus hijos, por lo que ellos pueden hacer que ellos no hicieron. Y eso mismo los lleva a frustrarlos, a lastimarlos, a no amarlos, celos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la codicia puede ser tan destructiva y te va a llevar de cosa en cosa en cosa para querer ocultar o justificar lo que haces? ¿Vale? Como segundo punto dice, David se le hizo fácil asesinar a Urias por la corrupción que vio de Saúl. Y este es otro punto muy importante que yo te quiero manejar, la corrupción. Y tú me vas a entender, caray, ¿por qué? Y ahorita te voy a explicar con un versículo bíblico cómo esto sucedió. Y nos vamos a ir a Hechos 13, del 3, Hechos 13:3. Y ahorita te lo voy a explicar.
Hechos 13:3. Aquí está. Hechos 13. Perdón, es el 3, no, es Hechos 13 de... Ay, que anoté mal la cita. Hechos 13 del 33 al 37. Perfecto. Dice, y aquí está hablando Pablo. Y del 34 voy a empezar a leer. Dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Pero eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, aquí está hablando de Jesús, no vio corrupción. ¿Y aquí voy yo con esto? Es una cadena que se repite. Es una cadena que se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque David presenció toda la corrupción que hizo Saúl. Porque David vio lo que a Saúl le era fácil hacer las cosas o no hacerlas. Obedecer o no obedecer a Dios. Quedarse con todo lo que él quería. ¿Por qué? Porque era rey. ¿Por qué? Porque él podía hacer todo lo que quisiera. Entonces, ¿qué hizo David? Lo imitó. Al ver a Betsabé bañándose, se le hizo fácil. Yo soy el rey, la voy a tomar para mí. Se le hizo fácil decir, híjole, ¿tenías esposo? Pues lo mandó a matar. ¿Y quién se va a enterar que yo lo mandé a matar? Nadie se va a enterar porque estamos en guerra. Se le hizo fácil pensar todo un plan para hacer esto. ¿A qué diferencia hay aquí de Jesús? Que Jesús no vio eso. Que sus padres se encargaron de encaminarlo de otra forma. Y ahora, ¿por qué te quiero explicar esto? Porque esto igual pasa con los seguidores en la iglesia. Y esto pasa exactamente igual con los hijos y los padres. Porque muchas veces nosotros líderes tenemos malos errores, tenemos malos hábitos, tenemos corrupción dentro de nuestro corazón y no es que yo esté juzgando, sino es que nuestra misma humanidad nos hace tener corrupción en nosotros. Y no me malinterpretes, no te digo que seas hipócrita, ¿verdad? Ni que digas eres perfecto, no, pero tienes que tener cuidado con la gente que te sigue. Porque si esa gente se da cuenta, bueno, no que se dé cuenta, pero ve tus errores, o ve, digamos, como lo decimos en la iglesia, ve tu desnudez, ¿qué va a hacer? Se le va a hacer fácil imitarte. Se le va a hacer fácil replicar la cadena. Y esto a mí me pegó muy fuerte, porque dije, oh, porque me di cuenta, y de verdad que me di cuenta al hacer esta enseñanza, que, hablando por mí, que estaba replicando esa cadena, sin darme cuenta, de verdad sin darme cuenta. Y la veo y digo, yo no quiero que la gente que me está siguiendo, que al final de cuentas va a ser otro líder, haga lo mismo que yo, que hice lo mismo que las personas que estuvieron arriba de mí. Por su humanidad, que se equivocaron, porque así lo aprendieron. Pero si ellos ven eso, si ellos ven toda mi humanidad, van a hacer lo mismo y van a decir, bueno, él lo hizo, yo también lo voy a hacer. ¿Sabes qué pasa? Lo mismo con los hijos, con los padres. Si los padres ven que, si los hijos ven que tú como padre tomas delante de ellos, fumas delante de ellos, dices groserías delante de ellos, mentes delante de ellos, eres desobligado delante de ellos, eres flojo delante de ellos, ¿qué crees que va a pasar? Lo mismo se va a repetir en ellos, en nosotros, bueno, como hijos. Entonces es una cadena que hay que romper. Y no te estoy diciendo que seas perfecto, no te estoy diciendo que seas que, ay, sí, ya no voy a tener errores. No, 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 no. Lo que te estoy diciendo es que sí ten errores. Sí, sí vas a tener caídas, sí vas a tener dificultades, aflicciones, pero debes de saber controlarlas. Debes de saber controlar lo que tus seguidores, lo que tus hijos ven. Y no porque seas hipócrita, porque quieras darles una falsa imagen de perfección, sino porque ellos te están siguiendo y están viendo cómo estás actuando ante las diferentes situaciones que se te presentan. ¿Cómo quieres que sean tú? ¿Cómo fuiste tú tomando igual las decisiones malas? ¿O quieres que sean diferentes? Y eso te lo dejo a ti. Eso te lo dejo a ti de memoria, ¿vale? Entonces, ¿qué tan importante es que nuestros seguidores no vean la corrupción que puede haber en nuestros corazones? ¿Vale?
no por hipocresía, sino para romper la cadena que podemos ir arrastrando, le puse aquí yo, de administraciones pasadas o de errores pasados. Y el punto más importante de que quiero tocarte es, Jesús no vio corrupción y eso le ayudó a llegar a la diestra del Padre. ¿Quieres que el propósito de Dios se cumpla en tus hijos, se cumpla en nuestros seguidores? Ayúdale a tus hijos, a tus seguidores, a que no vean la completa corrupción que puede haber en ti, sino que vean lo que Dios quiere para ellos a través de ti. ¿Cómo? Con amor, con cariño, también con pues, un abrazo de vez en cuando, no es malo, ¿verdad? Con palabras de aliento. Muchas veces yo te lo voy a decir como hijo. Muchas veces nosotros lo único que queremos es que nuestro padre llegue y nos abrace, no que nos dé una palabra de aliento. Es más, ni siquiera que nos diga, vamos, échale. No, 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 lo único que a veces queremos es que venga y que esté con nosotros, que nos escuche. Que escuche lo que nos duele, lo que nos aflige. Muchas veces es lo que un hijo quiere. No quiere tu consejo muchas veces. Muchas veces no quiere tu palabra, solamente quiere saber que estás ahí. Punto. Y con eso sabes que muchas veces nos da para arriba y órale. ¿Quieres que el propósito de Dios se cumpla? Ayúdalo de esta forma. Y cuando, en esta parte, cuando me refiero a corrupción, que no vea que los problemas, aunque estemos muy dolidos, que no vean que los problemas nos tiran tan fácil. Que vea en nosotros una figura, o bueno, en ti como papá, que vea una figura que puede imitar. Porque un joven, tú lo sabes, carece de mucha identidad. Es más, a veces un joven hasta de 25, 26 años, que ya es más adulto, todavía ni siquiera tiene esa identidad establecida. ¿Quieres tú que te vea a ti como identidad o que vea a su amigo como identidad? Y su amigo tú no sabes qué puede ser. Entonces, eso es lo que yo te quiero dejar. Para que el propósito de Dios se cumpla tanto en nuestros hijos, tanto en los hijos como en la gente que está bajo cargo en la iglesia, debemos de limitar esa parte de nosotros. ¿Vale? Sí, es una parte dura, porque también nosotros somos humanos y nos duelen muchas cosas. No somos perfectos, pero sí debemos de saber que hay gente atrás de nosotros. ¿Vale? Al final, David demostró ser un adorador por excelencia al reconocer su error, a diferencia de Saúl contra los filisteos. Y ahorita te voy a dar la cita. ¿Por qué? Pero te quiero dar una pequeña, digamos, introducción a esto. Porque, si, como leímos al final, David dijo, perdóname, ¿por qué he pecado? Y sabes, cuando David se enfrenta contra los filisteos y él levanta un altar de adoración para Jehová, porque los filisteos ya estaban reuniéndose y eran demasiados, y el pueblo se le estaba yendo. Dice que el pueblo se le estaba volteando, ahorita te lo voy a leer. ¿Qué hace Saúl? Dice, no llega Samuel, entonces me voy a poner yo a hacer el altar y vamos a adorar, ¿no? Y cuando llega Samuel le pregunta, oye, ¿qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? Saúl, en lugar de decir, me equivoqué, perdóname, se justificó. Porque dijo, el pueblo se estaba yendo y tú no llegabas. Digo, no es mi culpa, yo tenía que hacer algo para que ellos no se me fueran o no se fueran a voltear contra mí. A diferencia de David, que dijo, Señor, he pecado. Saúl se justificó. Saúl, en su altivez de corazón, dijo, fuiste tú por haberte tardado. Dijiste 7 días y pasaron 7 días y no llegabas. Entonces yo tuve miedo, no sé, el calor de la situación, pero yo lo hice y ya está. ¿Qué sucede cuando pasa eso? Al ver Dios la altivez de su corazón, ¿sabes qué hizo? ¿Sabes qué? Vete. Lo desechó completamente. Esa fue por la razón por la que Dios lo desechó, por la altivez que tenía en su corazón. ¿Sabes? Si hubiera llegado Natán en ese momento y David le hubiera dicho, que yo no tuve la culpa porque quien se estaba bañando ahí era Betsabé, o es más, ella pudo haber elegido no haber ido conmigo y fue conmigo, entonces yo no tuve la culpa. Yo le dije a este Urias que se fuera con su mujer. Si yo no tuve la culpa, él lo pudo haber hecho y seguiría ahorita vivo. Mas no hizo eso, ¿sabes qué hizo? Dijo, perdóname, ¿por qué he pecado? Esa es la diferencia entre por qué destituyeron a Saúl.
¿Y por qué David siguió manteniendo su reinado? Porque Dios no lo desechó, ¿eh? A pesar de todo el mal que ya le sobrevenía, Dios le dijo, pero tú no morirás. Y lo vamos a leer. Y te lo voy a mostrar en 1 Samuel 13, del 8 al 14. ¿Vale? Y dice, y él esperó 7 días, ya estamos hablando de Saúl, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl le dijo, salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si se dan cuenta, Samuel no llegó, no porque se lo hubiera hecho tarde, no llegó porque Dios estaba probando el corazón de Saúl, a ver si él era capaz de seguir lo que él le decía, confiar en él y ser capaz de doblegar su orgullo. Y no lo hizo, y aquí fue cuando, y aquí más adelante, Jehová desecha a Saúl. Siendo que lo mismito, pero con otras palabras, le dijo Natán a David, que él había desechado lo que Jehová le había dicho. Es más, y hasta le dijo, no Jehová te dio a las mujeres de tu casa, de Saúl, no Jehová te dio todo lo que querías para pronto, y es más, y si no te da suficiente te iba a dar más. ¿Por qué has tú desobedecido el mandato de Jehová tu Dios? Y así se lo dice, lo acabamos de leer. ¿Qué dijo David? Señor, perdóname porque he pecado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre un corazón de adorador y un corazón altivo. Esa es la gran diferencia. A esto es a lo que yo quería llegar con tanta historia. Entonces, al final, un verdadero adorador sabe reconocer y pedir perdón. Y te quiero volver a leer 2 Samuel 12, del 13 al 14. Y dice, entonces dijo David a Natán, esto es hermoso de verdad, pequé contra Jehová. No se excusó, no dijo nada más. Dijo, se humilló, no delante de Natán, se humilló delante de Dios y le dijo, Señor, pequé contra ti. Dijo, pequé, no puedo decir nada, no me puedo justificar, pequé, lo hice, perdóname. Y justamente cuando él dice esto, dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Por qué te quiero leer esto? Porque todo trae una consecuencia. Porque si Jehová le hubiera dicho, no vas a morir, está bien, no pasa nada, te amo, te perdono, ¿qué crees que hubiera hecho David? Lo mismo. Hubiera seguido la cadenita, la cadenita, la cadenita. ¿Qué hizo Dios? ¿Sabes qué? Sí te perdono. Y tú no vas a morir, tu reino va a continuar, pero tu hijo va a morir. Porque tienes que saber que lo que haces tiene consecuencias, aunque seas rey. Porque tienes que saber que no puedes tomar todo lo que tú quieres, sino lo que yo te doy. Eso es lo que quiso decir Jehová a David con ese castigo. Con esa, no fue castigo, sino con esa consecuencia de lo que él hizo. Porque a mí no me gusta la palabra castigo. Lo único que hay son consecuencias de lo que tú y yo hacemos. David tuvo que pagar su consecuencia. Y aún en esa consecuencia, ¿sabes qué dice que hizo David? Que se humilló, que ayunó y oró durante 7 días. O sea, David, aún sabiendo que Dios le había dicho, así está, dijo, ni más, yo me voy a meter delante de la presencia del Señor, lo voy a adorar, voy a ayunar, me voy a postrar y tal vez Él cambie su respuesta. Pero ¿sabes qué pasó? Si Jehová lo hubiera cambiado, hubiera hecho lo mismo. Por eso muchas veces nosotros, al ver las cosas encima, postrarnos y ver que no pasa nada, culpamos a Dios, pero y si yo te estoy diciendo, si yo te quito esta consecuencia, tú vas a volverlo a hacer. Es lo que no nos ponemos a pensar. Porque a veces necesitamos de esas consecuencias en nuestra vida
para parar lo que hemos hecho. O para no llegar a cosas peores. Porque vemos a Dios como un Dios que dice, ay, entonces si no lo hizo es porque no me ama, no me quiere, o porque no existe, o porque no me escucha. Simplemente está diciendo, estas son las consecuencias que tienes que vivir para ya pararlo. Y esa es una respuesta muy grande. Tal vez si tú has pasado algo feo, que oraste a Jesús, que oraste, que ayunaste, que te rasgaste las vestiduras, que cubriste tu cabeza de ceniza, ¿no? Con todo lo que dice la Biblia. Y tal vez aún así pasó. ¿No te has puesto a pensar que tal vez es lo que necesitas para dejar o para creer más o para tener más fe? ¿No te has puesto a pensar en eso y dejamos de culpar a Dios, dejamos de culpar las situaciones y aceptamos las cosas? Eso a mí me lo puso a pensar. Al final David tuvo muchos errores, pero demostró tener un corazón de adorador, un corazón conforme a Dios. Al final, sí, David fue humano, que se equivocó, pero no dejó que las cosas le ganaran. No dejó que, que las situaciones lo apartaran. Al final un corazón de adorador se obtiene estando en la presencia de Dios, porque el pecado y las equivocaciones nos hacen que nosotros nos alejamos de Él. Nosotros dejamos de tener comunión con Dios, nosotros dejamos de meternos a su presencia, nosotros dejamos de estar delante de Él por causa del pecado, por causa de los errores que nosotros podemos cometer día con día por nuestra misma humanidad. Nosotros somos los que nos alejamos, seamos más como David. Yo te quiero invitar y te quiero exhortar a que seas más como David. Si Dios perdonó a un David asesino, maquiavélico, ¿por qué maquiavélico? Porque todo lo que tuvo que pensar y planear cuidadosamente para que nadie se diera cuenta de su pecado. O sea, imagínate todo lo que él tuvo que hacer en su cabeza, ni siquiera todavía en hechos, sino en su cabeza, para que se diera lo que él quería. Y bueno, fornicador, ¿no? Que si me dejas, o más bien, sí, si me dejas decirlo así, son los tres pecados más, son los dos pecados, perdón, más grandes que puede haber. Asesinar, fornicar. Y eso es a través de, y eso se dio por una cosa, y te lo expliqué al principio, la codicia. ¿Ves hasta dónde te puede llevar la codicia? ¿Qué codicias? ¿Qué hay en tu corazón que sea codicioso para ti? Y ve hasta dónde te puede llevar. A tal grado de matar a tus fieles, a tal grado de voltearte contra tu casa. Pero más grande es esto aún, que si Dios perdona a un David, como ya te dije, asesino, maquiavélico y fornicador, que no nos podrá perdonar a nosotros. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿cómo me vas a perdonar esto, Dios? ¿Cómo me vas a volver a perdonar si yo ya lo volví a hacer? Si Dios pudo perdonar a un asesino, ¿qué no te va a perdonar a ti? Y no un asesino de alguien que se lo mereciera o alguien... Es más, alguien que no estuviera haciendo nada, sino un asesino de sus fieles. Ya que David, a diferencia de Saúl, se humilló y no se justificó. Esa es la diferencia, hermano. Y yo voy a acabar con esto. No te justifiques. Deja ya de justificar tus actos. Deja ya de justificarte tú. Humíllate delante de la presencia. Humillémonos delante de la presencia. Porque, ¿sabes? Ese es el corazón de adorador. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. El no justificarte. Sí, el vivir como un hijo de Dios, pero cuando caigas, no justificarte. Y saber que Él te va a perdonar. Eso yo creo que es lo más grandioso. Y por eso te quise mostrar todo este panorama de David. Por eso quise ampliarte como un rey con un corazón conforme al de Jehová, músico, ministro por excelencia, porque él fue que eligió a David para que calmara a sus demonios tocando. O sea, no era cualquier persona. Pudo cometer todo esto como alguien, digamos, común y corriente, como lo podemos ser nosotros. Y aún así Dios lo perdonó. Entonces,
pudimos ver la humanidad de David y aún así Dios va a estar ahí. Ahora trasládalo a tu humanidad. Tal vez no hayas hecho lo mismo que él, pero Dios te puede perdonar de todo esto. Solamente deja de justificarte. Humillémonos delante de su presencia y cambiemos. Cambiemos. Y bueno, ese es el mensaje que yo te quiero compartir. Te das cuenta, me llevé mucho tiempo en un simple punto. Seguiré desarrollando los otros dos y bueno, si se presenta la ocasión, pues los seguiré compartiendo, primeramente Dios. Pero quédate con esto, hermano. Y espero que esto haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Y pues déjame hacer una pequeña oración. Dios, te pido que tu presencia sea siempre, bendito Padre, en medio de nosotros, que nosotros podamos ser como David, bendito Padre, que a pesar de todas las circunstancias, Él siempre te adoró, Él siempre estuvo humillándose bajo tu presencia, Señor. Danos ese corazón, bendito Padre, danos ese entendimiento para saber que no importa lo que hayamos hecho, siempre podemos tener consuelo en ti, Señor, y siempre podemos encontrar un Padre que nos ama y que nos resguarda, pero que también nos enseña. Como dice tu palabra, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches enseña a mi alma. Te bendicimos, Señor, y te bendigo, hermano, y pues vamos para adelante.